Nací en Culiacán en 1981, en la colonia Tierra Blanca, donde las casas de adobe se pegaban unas a otras como si fueran hermanas pobres esperando un milagro. Mi padre trabajaba en los campos de tomate, y mi madre lavaba ropa ajena para que pudiéramos comer. Éramos 5 hermanos y yo el más chico, el que siempre andaba correteando por las calles polvorientas viendo pasar las camionetas blindadas, sin entender que esos hombres serían mi futuro. Me empezaron a decir Poncho Limón desde morro, porque siempre traía la cara agria y los ojos amarillos como si hubiera comido limones todo el día. No sabía que ese apodo me acompañaría hasta convertirme en uno de los sicarios más confiables del Mayo Zambada, ni que un día estaría sentado frente a cámaras contando secretos que pueden costarme la vida. Todo empezó cuando cumplí 14 años y mi carnal mayor, el Flaco, llegó a la casa con una camioneta nueva que relucía bajo el sol sinaloense. Mi jefita se puso a llorar cuando lo vio, porque sabía lo que significaba ese carro. El Flaco había empezado a trabajar para los Zambada, y en Sinaloa eso era como firmar un contrato con el diablo. Te daba todo lo que soñabas, pero también te quitaba todo lo que amabas. Ponchito, me dijo esa tarde mientras limpiaba una pistola en el patio, ya estás grande para andar jugando con canicas. Si quieres que la familia viva mejor, tienes que entrarle al negocio. No entendía bien de qué hablaba. Para mí, el Flaco solo había conseguido un trabajo mejor. No. Sabía que esa pistola que limpiaba con tanto cuidado ya había quitado 3 vidas, ni que él mismo moriría 6 meses después en una emboscada en la carretera a Mazatlán. Mi primer encuentro con el Mayo fue en el rancho La Palma, perdido entre los cerros de Badiraguato. Tenía 15 años y acababa de quedarme huérfano de hermano. Don Ismael me recibió en su despacho, una oficina sencilla donde lo único lujoso era un escritorio de caoba y una foto de la Virgen de Guadalupe colgada en la pared. Muchacho, me dijo sin levantar los ojos de unos papeles, tu hermano era un buen elemento, leal, trabajador, valiente. Lástima que le tocó mala suerte. Mala suerte. Así le decía a que los Beltrán Leiva le habían vaciado un cuerno de chivo en el pecho. En ese mundo, la muerte siempre era mala suerte, nunca consecuencia. Quiero que sepas que tienes un lugar aquí, continuó. Pero no como halcón ni cargando bultos. Veo algo diferente en ti. Algo que puede servirme más adelante. No entendí qué quería decir hasta que me presentó a don Aurelio Núñez, un hombre gordo y sudoroso que vestía trajes caros, pero siempre tenía las uñas sucias. Don Aurelio era diputado federal por Sinaloa, pero para el Mayo era simplemente mi contacto en el gobierno. Este muchacho va a aprender el negocio desde otro ángulo, le dijo el Mayo. Quiero que vea cómo se mueven las cosas en el otro lado, el lado limpio. Así empecé a trabajar como chofer de don Aurelio. Oficialmente era su asistente personal, pero en realidad era sus ojos y oídos para el Mayo. Mi trabajo era escuchar conversaciones, memorizar nombres, reportar quién visitaba al diputado y qué se decía en esas reuniones. Era un halcón, pero vestido de traje y con credencial del Congreso. Don Aurelio tenía oficinas en México y Culiacán. Pero era en Culiacán donde pasaban las cosas verdaderamente importantes. Ahí llegaban políticos de todos los niveles. Alcaldes, secretarios de Estado, comandantes de policía, incluso algunos funcionarios federales. Todos venían a coordinar con don Aurelio, pero en realidad venían a recibir órdenes del Mayo. La primera vez que entendí realmente cómo funcionaba el sistema fue durante una reunión en febrero del 2000. Don Aurelio estaba reunido con Roberto Sandoval, que entonces era alcalde de Ajome, y con el comandante Jesús Pérez, jefe de la Policía Municipal de Culiacán. Yo serví el café y me quedé en una esquina, invisible como un mueble. El problema son esos cabrones de la DEA, decía Sandoval limpiándose el sudor con un pañuelo. Están presionando mucho para que cooperemos con sus operativos. No te preocupes, respondió don Aurelio. Ya hablé con la gente de arriba. Van a mandar la orden de que toda coordinación con estadounidenses pase primero por mi oficina. Así podemos filtrar qué información se comparte. El comandante Pérez asentía mientras tomaba notas en una libreta. ¿Y qué hacemos con el capitán Morales? Sigue insistiendo en que hagamos retenes sorpresa en las rutas del norte. El capitán Morales va a tener un accidente, dijo don Aurelio con la misma naturalidad con que hubiera pedido más azúcar para el café. Estos días hay muchos asaltos en la carretera. Una lástima. Sandoval y Pérez se miraron. Sabían perfectamente qué significaba esa frase. El capitán Morales, un hombre honesto que se había negado a recibir sobornos, iba a morir. Y ellos, que acababan de escuchar la sentencia, no iban a hacer nada para impedirlo. Una cosa más, añadió don Aurelio antes de que se fueran. Don Ismael quiere que el nuevo contrato de recolección de basura se le dé a Servicios Integrales del Pacífico. Es una empresa nueva, pero tiene muy buenas referencias.
Servicios Integrales del Pacífico era una de las muchas empresas fantasma del Mayo. Oficialmente se dedicaba a la recolección de basura y limpieza urbana, pero en realidad era una forma de lavar dinero del narcotráfico. Los contratos municipales les daban una fachada legal para mover millones de pesos sin levantar sospechas. Después de esa reunión, don Aurelio me llevó a su oficina privada. ¿Entendiste lo que acabas de escuchar, muchacho? Sí, señor. ¿Y qué entendiste? Que ustedes manejan todo. Que no hay diferencia entre el gobierno y el cartel. Don Aurelio sonrió y me palmeó el hombro. Exacto. Y mientras más pronto lo entiendas, más lejos vas a llegar en este negocio. Porque este no es solo el negocio de la droga, Poncho, es el negocio del poder. Tenía razón. En los meses siguientes fui testigo de cómo el Mayo había construido una red de políticos corruptos que abarcaba desde presidentes municipales hasta senadores de la República. No era solo corrupción tradicional, de comprar funcionarios con maletas llenas de billetes. Era un sistema completo, donde los políticos eran parte integral del cartel. Había alcaldes que directamente coordinaban las rutas de trasiego en sus municipios, como Arturo Herrera, presidente municipal de El Fuerte, que personalmente supervisaba las pistas clandestinas donde aterrizaban aviones cargados de cocaína colombiana. O como María Elena Cepeda, alcaldesa de Guasave, que usaba los camiones de obras públicas para transportar drogas escondidas entre sacos de cemento. Había diputados que modificaban leyes para beneficiar las operaciones del cartel. Don Aurelio trabajaba directamente con otros 5 diputados federales para asegurar que cualquier iniciativa de ley antinarcóticos tuviera vacíos legales que el Mayo pudiera explotar. Cuando se discutía la Ley de Seguridad Nacional en el 2005, don Aurelio me mandó a entregar sobres con documentos a cada uno de esos diputados. Los documentos contenían las modificaciones exactas que quería el Mayo, escritas por abogados especializados en derecho penal. No se trata de oponerse a las leyes, me explicó don Aurelio, sino de escribirlas de manera que siempre tengamos una salida. Pero donde realmente vi el alcance del poder político del Mayo fue en las reuniones que se hacían cada 3 meses en el Hotel San Marcos de Culiacán. Oficialmente eran mesas de coordinación para la seguridad pública, pero en realidad eran juntas de rendición de cuentas donde los políticos reportaban sus avances al Mayo. A esas reuniones llegaban figuras que después vi en televisión hablando sobre la lucha contra el narcotráfico, como el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Genaro García Luna, que después sería secretario a nivel nacional, o como el procurador estatal Miguel Ángel Osorio Chong, que años más tarde se convertiría en secretario de Gobernación. Yo era el encargado de la logística de esas reuniones. Reservaba el salón, coordinaba la seguridad. Me aseguraba de que no hubiera periodistas o curiosos cerca. También instalaba los equipos de grabación que el Mayo usaba para tener evidencia de los compromisos que hacían los políticos. Era su seguro de vida. Si alguien intentaba traicionarlo, el Mayo tenía grabaciones que podrían destruir sus carreras políticas. En una de esas reuniones, en septiembre del 2003, escuché una conversación que me cambió para siempre la perspectiva sobre México. Estaban presentes don Aurelio, García Luna, Osorio Chong y otros 4 funcionarios que no logré identificar bien. El Mayo presidía la mesa desde la cabecera, tranquilo como siempre, tomando notas en una libreta amarilla. «Señores», dijo García Luna, «tenemos un problema con los operativos de la DEA. Están insistiendo en tener acceso directo a nuestras bases de datos de inteligencia». «¿Qué tan directo?», preguntó el Mayo. «Quieren acceso en tiempo real a nuestros sistemas. Podrían ver todos nuestros movimientos, todas nuestras investigaciones». El Mayo se quedó pensando unos segundos. «¿Y no podemos darles acceso a una base de datos falsa?». «Ya lo pensamos», respondió Osorio Chong. «Pero sería muy riesgoso. Si se dan cuenta del engaño, podríamos tener problemas serios con Washington». «Entonces déjenles ver lo que quieran ver», dijo el Mayo. Finalmente. «Pero asegúrense de que lo que vean sean los carteles de Juárez y del Golfo. Que crean que estamos luchando contra el narcotráfico, pero que esa lucha sea siempre contra nuestros enemigos». Era genial en su simplicidad. El gobierno mexicano iba a cooperar completamente con Estados Unidos en la lucha contra las drogas, pero esa cooperación se dirigiría exclusivamente contra los rivales del Mayo. Mientras tanto, las operaciones de los Zambada quedaban protegidas bajo el manto de la inteligencia clasificada. «Una cosa más», añadió García Luna. «Necesitamos que la próxima captura importante sea muy mediática. Los americanos están presionando por resultados visibles». «¿A quién sugieren?», preguntó el Mayo. «Osiel Cárdenas sería perfecto. Ya está muy quemado, tiene muchos enemigos y su captura no nos afectaría las operaciones». El Mayo asintió. «Háganlo. Pero quiero que Osiel entienda que no es nada personal. Solo business». 3 meses después, Osiel Cárdenas Guillén
líder del Cartel del Golfo, fue capturado en una operación sorpresa en Matamoros. Los medios mexicanos y estadounidenses celebraron la captura como un gran triunfo en la guerra contra las drogas. Nadie sabía que esa captura había sido planificada en una suite del Hotel San Marcos, por los mismos hombres que después aparecieron en televisión felicitándose por el éxito del operativo. Ese día entendí que el narcotráfico en México no era solo un problema de crimen organizado, era un problema de Estado. Los carteles no luchaban contra el gobierno, los carteles eran parte del gobierno, y el Mayo Zambada no era solo un capo de la droga, era un operador político tan hábil como cualquier presidente o gobernador. Mi papel en esa maquinaria empezó a cambiar cuando cumplí 20 años. Don Aurelio consideró que ya había aprendido suficiente sobre el lado político del negocio y me transfirió directamente con el Mayo para que me encargara de la coordinación operativa entre políticos y sicarios. Era un trabajo delicado. Cuando los políticos necesitaban que alguien desapareciera, no podían decirlo directamente. Tenían que usar códigos, insinuaciones, frases que cualquier grabación no pudiera interpretar como órdenes de asesinato. Mi trabajo era traducir esas insinuaciones en órdenes concretas para los equipos de sicarios. Cuando don Aurelio decía, el problema de Mazatlán necesita una solución permanente, yo sabía que tenía que contactar al Cholo Vago para que eliminara a algún funcionario honesto que estaba obstaculizando las operaciones del puerto. Cuando García Luna mencionaba que cierto periodista está causando ruido innecesario, yo coordinaba con el chino Antrax para que ese periodista tuviera un accidente de tráfico. No era solo matar, también era intimidar, secuestrar familiares, quemar negocios, desaparecer evidencia, todo lo que los políticos necesitaban pero no podían hacer directamente. Yo era el traductor entre el mundo limpio de la política y el mundo sucio de la violencia. Uno de los casos que más me marcó fue el del alcalde de Navolato, Ramón Serrano Zazueta. Era un hombre honesto que había llegado al poder con un discurso anticorrupción y había empezado a investigar los contratos municipales que beneficiaban a empresas del Mayo. En una reunión de coordinación, García Luna mencionó casualmente que Serrano se está excediendo en sus funciones. Yo entendí el mensaje y contacté al Mayito Flaco, uno de los hijos del Mayo, para que se encargara del asunto. Pero en lugar de matar directamente a Serrano, decidimos usar una estrategia más sofisticada que mostrara el alcance de nuestro poder. Primero secuestramos a su hijo de 12 años cuando salía de la escuela. No le hicimos daño. Solo lo tuvimos en una casa de seguridad por 3 días. El segundo día, mientras Serrano estaba desesperado buscando al niño, recibió una llamada de García Luna. «Ramón», le dijo García Luna, «entiendo que estás pasando por un momento difícil. Quizás deberías reconsiderar algunas de tus políticas municipales. A veces, cuando uno coopera más con las autoridades estatales, las cosas se resuelven más fácilmente». Serrano entendió perfectamente. Al día siguiente canceló todas las investigaciones sobre contratos municipales y anunció una nueva política de coordinación estrecha con el gobierno estatal. Su hijo apareció esa misma tarde en un parque de Culiacán, ileso pero con un mensaje claro. La próxima vez no tendría tanta suerte. Ese fue mi primer trabajo de coordinación operativa, y fue tan efectivo que el Mayo decidió que me especializara en ese tipo de operaciones. Durante los siguientes 5 años, coordiné decenas de operaciones similares, secuestros, intimidaciones, asesinatos selectivos, todo diseñado para mantener a los políticos en línea sin que pudieran alegar que habían recibido amenazas directas del cartel, porque esa era la genialidad del sistema del Mayo. Los políticos siempre podían negar que trabajaban para él. Técnicamente nunca recibían órdenes directas del cartel. Las órdenes venían de sus superiores políticos, que a su vez las recibían de otros superiores, en una cadena tan larga y compleja que nadie podía probar la conexión directa con el narcotráfico. Pero yo sabía la verdad. Sabía que cuando García Luna ordenaba un operativo antidrogas, primero consultaba con el Mayo para asegurarse de que no afectara sus intereses. Sabía que cuando Osorio Chong negociaba acuerdos de extradición con Estados Unidos, incluía cláusulas secretas que protegían a los operadores del Mayo. Sabía que cuando los alcaldes firmaban contratos de obra pública, esos contratos estaban diseñados para lavar dinero del narcotráfico. El sistema era tan perfecto que incluso cuando algunos políticos trataban de salirse, descubrían que ya era demasiado tarde. Como le pasó a Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador de Tamaulipas, que intentó romper los acuerdos que había hecho con los carteles durante su campaña. Los
Mataron un día antes de las elecciones, pero oficialmente fue un ataque del crimen organizado contra un político honesto. Nadie mencionó que Torre Cantú había estado recibiendo financiamiento del Mayo durante meses, y que había traicionado esos acuerdos. Mi participación directa en esa muerte me cambió para siempre. No fue solo otro trabajo de coordinación. Fue el momento en que entendí que yo mismo me había convertido en parte de esa máquina de poder que devoraba todo lo que tocaba. Ya no eras solo un observador o un mensajero. Era un ejecutor directo de la voluntad política del Mayo. Torre Cantú estaba en un restaurante de Matamoros cuando llegamos. Era un lugar público, lleno de familias cenando, pero eso no nos importó. Las órdenes eran claras. Tenía que ser público, mediático, ejemplar. Tenía que ser un mensaje para cualquier otro político que pensara en traicionar los acuerdos. Llegamos 5 sicarios en 2 camionetas. Yo iba en la primera, con el Cholo Vago y el Güero Palma. En 1900... La segunda iban el Chino Antrax y el Mayito Flaco. Todos con chalecos antibalas y armas largas, como si fuéramos un comando militar. Torre Cantú estaba cenando con su familia cuando entramos. Su esposa, sus 2 hijos adolescentes, sus padres. Cuando nos vio, entendió inmediatamente lo que pasaba. No trató de correr ni de esconderse. Se levantó de la mesa y caminó hacia nosotros. «Por favor», dijo con voz tranquila. «Mi familia no tiene nada que ver con esto». «Lo sabemos», respondí. «Pero tú...» «Sí». Le disparé 3 veces en el pecho. Cayó al suelo mientras su familia gritaba y los otros clientes del restaurante corrían hacia las salidas. Sus ojos me miraron hasta el final, no con odio sino con una tristeza infinita. Era la mirada de un hombre que sabía que había perdido el alma mucho antes de perder la vida. Salimos del restaurante como habíamos llegado, sin prisa, sin nervios. Sabíamos que la policía tardaría al menos 20 minutos en llegar. Y para entonces nosotros ya estaríamos cruzando la frontera hacia Nuevo León. Esa noche dormí en una casa de seguridad en Monterrey, viendo en las noticias cómo describían el asesinato como un ataque cobarde del crimen organizado contra la democracia mexicana. Nadie mencionó que Torre Cantú había recibido $5 millones del Mayo para su campaña. Nadie habló de las reuniones secretas que había tenido con don Aurelio para coordinar las rutas de trasiego en Tamaulipas. Nadie explicó que su muerte no fue un ataque contra la democracia, sino la consecuencia lógica de traicionar a sus socios en el negocio. Al día siguiente, García Luna apareció en televisión condenando el asesinato y prometiendo llevar ante la justicia a los responsables de este crimen atroz. Era el mismo García Luna que había estado presente cuando se decidió la muerte de Torre Cantú. El mismo que había sugerido que el asesinato se hiciera de manera pública para maximizar el impacto mediático. Esa hipocresía fue lo que finalmente me rompió. Ver a Pino Cintosen, los mismos hombres que ordenaban las muertes, aparecer después en televisión como defensores de la justicia, escuchar sus discursos sobre la lucha contra el narcotráfico, mientras yo sabía que ellos mismos eran parte del narcotráfico, entender que todo el sistema político mexicano era una gran mentira diseñada para proteger los intereses del Mayo Zambada. Empecé a beber para poder dormir. Cada noche veía los rostros de todos los que había matado o ayudado a matar: Torre Cantú, el capitán Morales, los periodistas, los funcionarios honestos, los policías que se habían negado a cooperar. Todos mirándome con esa misma tristeza infinita, preguntándome por qué había elegido el lado de los monstruos. Pero lo que realmente me destrozó fue una conversación que escuché por casualidad entre el Mayo y su hijo, el Mayito Flaco, en el rancho La Palma. Estaba revisando los sistemas de seguridad cuando los oí hablar en el despacho principal. «Papá», decía el Mayito, «¿no crees que estamos yendo demasiado lejos con los políticos? A veces pienso que hemos perdido el control». «Al contrario, mijo», respondió el Mayo. «El control lo tenemos más que nunca. El problema no es que hayamos corrompido a los políticos. El problema es que ya no sabemos dónde termina el cartel y dónde empieza el gobierno». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que ya no somos nosotros los que trabajamos para ellos, ni ellos los que trabajan para nosotros. Ya somos la misma cosa. El gobierno de México y el cartel de Sinaloa son la misma organización, solo que con diferentes nombres». Esas palabras me helaron la sangre. El Mayo no estaba presumiendo de su poder. Estaba admitiendo que había creado un monstruo tan grande que ya ni él mismo podía controlarlo. México no tenía un problema de narcotráfico. México era un narcoestado donde la única diferencia entre criminales y políticos era el color de sus uniformes. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir siendo parte de esa máquina. No.
Podía seguir matando en nombre de un sistema que había convertido a mi país en el patio de juegos privado de unos cuantos criminales con credenciales del gobierno. Pero salirse del cartel del Mayo no era como renunciar a un trabajo normal. Una vez adentro, solo había dos formas de salir: muerto o en prisión. Y yo ya había visto demasiado, sabía demasiado, había participado en demasiadas operaciones como para que me dejaran irme en paz. Mi plan era simple pero arriesgado. Iba a entregarme a las autoridades estadounidenses, no a las mexicanas, porque sabía que cualquier funcionario mexicano era potencialmente un empleado del Mayo. Tenía que llegar a la frontera, cruzar a Estados Unidos y entregarme directamente a la DEA, con información suficiente para protegerme. El problema era que para llegar a la frontera tenía que pasar por territorio controlado por el cartel, donde cualquiera podía reconocerme y reportar mi ubicación. Y una vez que el Mayo supiera que me había fugado, movilizaría a todos sus contactos políticos para interceptarme antes de que pudiera hablar. Esperé al momento perfecto. En diciembre del 2010, durante las fiestas navideñas, cuando todo el cartel estaba más relajado y los políticos estaban de vacaciones, robé uno de los carros del rancho, un Tsuru viejo que no levantaría sospechas, y salí hacia Tijuana manejando solo de noche y escondiéndome durante el día. Fueron 3 días de terror puro. Cada retén de policía podía ser mi fin. Cada helicóptero que escuchaba podía estar buscándome. Cada llamada telefónica en las gasolineras podía ser alguien reportando mi ubicación. Pero llegué a Tijuana sin que me detectaran. El cruce fronterizo fue la parte más difícil. No podía usar los cruces oficiales porque mi nombre estaba en las bases de datos del gobierno mexicano, y sabía que esas bases de datos eran monitoreadas por el cartel. Tenía que cruzar por el desierto, como cualquier migrante indocumentado, y esperar encontrar la patrulla fronteriza del lado estadounidense antes de que me encontraran los sicarios del lado mexicano. Contraté a un coyote en Tijuana, un hombre mayor que se llamaba Aurelio y que llevaba 30 años ayudando gente a cruzar. Le dije que era un trabajador de maquiladora que buscaba una vida mejor en Estados Unidos. No le conté que era un sicario fugitivo con información que podía tumbar al gobierno mexicano. Cruzamos de noche, caminando por el desierto durante 6 horas. Llevaba conmigo una memoria USB con todos los archivos que había podido robar del cartel, grabaciones de reuniones, listas de políticos en nómina, contratos de empresas fantasma, fotografías de encuentros secretos. Era mi seguro de vida y mi boleto hacia la redención. A las 5 de la mañana vimos las luces de la patrulla fronteriza estadounidense. Aurelio me dijo que corriera en dirección contraria, que esas luces significaban deportación, pero yo corrí hacia las luces gritando en inglés: "DEA, DEA, I have information about Mayo. Zambada". Los agentes me detuvieron, me esposaron, me subieron a su camioneta. Pero cuando mencioné el nombre del Mayo y les enseñé la memoria USB, todo cambió. En lugar de llevarme a un centro de detención, me llevaron directamente a una oficina de la DEA en San Diego. El agente especial Robert Mackenzie fue el primero en interrogarme. Un hombre alto, rubio, con cicatrices en las manos que delataban que había estado en combate. Me trató con respeto, pero también con desconfianza. Había visto muchos informantes que prometían información valiosa y después solo tenían rumores y mentiras. «Dime algo que podamos verificar inmediatamente», me dijo después de 2 horas de interrogatorio inicial. «García Luna se reúne con el Mayo cada 3 meses en el Hotel San Marcos de Culiacán», respondí. «La próxima reunión es el 15 de enero, habitación 1205. García Luna llega siempre a las 8 de la noche y se va a las 11. Mackenzie tomó nota y salió de la habitación. 2 horas después regresó con una sonrisa. «Acabamos de interceptar una llamada telefónica de García Luna confirmando esa reunión. ¿Qué más tienes?». Durante las siguientes 3 semanas les conté todo. Cada reunión, cada político corrupto, cada operación que había coordinado. Les di nombres, fechas, lugares, métodos. Les expliqué cómo funcionaba el sistema de protección política del Mayo, cómo se lavaba el dinero a través de contratos gubernamentales, cómo se eliminaba a los funcionarios honestos. La información que proporcioné llevó a la investigación más grande en la historia de la cooperación antidrogas entre México y Estados Unidos. Más de 50 políticos mexicanos fueron señalados como colaboradores del cartel. 20 empresas fantasma fueron expuestas como operaciones de lavado de dinero. Docenas de operaciones futuras del Mayo fueron desarticuladas antes de que pudieran ejecutarse. Pero lo más importante fue que mi testimonio confirmó lo que muchos sospechaban, pero nadie podía probar: que el
Narcotráfico en México no era solo un problema de crimen organizado, sino un problema de Estado, que los carteles no habían infiltrado al gobierno, que el gobierno mismo se había convertido en un cartel. García Luna fue arrestado años después en Estados Unidos, acusado de recibir millones de dólares del cartel de Sinaloa. Durante su juicio, parte de mi testimonio fue usado como evidencia. Fue extraño verlo en el banquillo de los acusados, esposado, defendiéndose de cargos que yo mismo había ayudado a formular. Osorio Chong nunca fue arrestado, pero su carrera política terminó abruptamente cuando las grabaciones de sus reuniones con el Mayo fueron filtradas a la prensa. Don Aurelio murió de un infarto 2 meses después de que se hiciera pública mi deserción. Oficialmente fue muerte natural, pero yo sé que el Mayo no perdona a quienes le fallan. Muchos de los alcaldes y funcionarios menores que mencioné en mi testimonio simplemente desaparecieron. Algunos huyeron del país, otros fueron asesinados por el cartel para evitar que también se convirtieran en testigos colaboradores. El sistema que había funcionado perfectamente durante décadas colapsó en cuestión de meses, pero el Mayo siguió libre. A pesar de toda la información que proporcioné, de todas las operaciones que se desarticularon, de todos los políticos que fueron arrestados, él siguió operando desde las sierras de Sinaloa como si nada hubiera pasado. Porque al final, el Mayo Zambada no era solo un criminal, era una institución. Y las instituciones no mueren con la caída de unos cuantos funcionarios corruptos. Hoy vivo en el programa de protección de testigos en Estados Unidos. Tengo una nueva identidad, una nueva vida, un trabajo honesto en una pequeña ciudad del Medio Oeste donde nadie sabe quién soy realmente. Voy a terapia 2 veces por semana para lidiar con el trauma de todo lo que hice y todo lo que vi. Pero las pesadillas no se van con cambio de nombre y documentos nuevos. Cada noche sueño con Torre Cantú, con el capitán Morales, con todos los que murieron porque yo traduje susurros políticos en órdenes de muerte. Sueño con don Aurelio riéndose mientras planificaba la eliminación de periodistas inconvenientes. Sueño con García Luna dándome órdenes mientras se persignaba frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. A veces me pregunto si valió la pena, si la información que di realmente cambió algo, o si simplemente el sistema se adaptó y siguió funcionando con nuevos nombres y nuevas caras. Porque la verdad es que el problema no era solo el Mayo o García Luna u Osorio Chong. El problema era que México había construido un sistema donde la única diferencia entre ser político y ser criminal era el papel que firmabas al asumir el cargo. He leído en los periódicos que García Luna fue condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos, que varios de los alcaldes que mencioné en mi testimonio también fueron arrestados, que algunas de las empresas fantasma del Mayo fueron clausuradas y sus bienes confiscados. Los medios hablan de estos arrestos como grandes victorias en la lucha contra la corrupción. Pero yo sé que por cada García Luna que cae, hay 10 funcionarios más dispuestos a tomar su lugar. Por cada empresa fantasma que se cierra, se abren 5 nuevas con nombres diferentes pero los mismos dueños. Por cada político arrestado, hay otros 20 que aprenden a ser más cuidadosos pero no más honestos. El sistema que vi funcionar durante mis años con el Mayo no era una aberración, era la evolución lógica de un país donde la pobreza, la desigualdad y la impunidad se habían combinado para crear el ambiente perfecto para que el crimen organizado y el poder político se fusionaran en una sola entidad. Recuerdo una conversación que tuve con Mackenzie durante los interrogatorios. Me preguntó por qué los políticos mexicanos habían decidido trabajar con los carteles en lugar de combatirlos. ¿Era solo por dinero?, me preguntó. Al principio sí, le respondí. Pero después se dieron cuenta de que trabajar con los carteles era más fácil que gobernar realmente. ¿Para qué construir carreteras, hospitales, escuelas, si puedes simplemente recibir dinero de los narcos y fingir que gobiernas? ¿Para qué arriesgarte a enfrentar problemas reales si puedes culpar de todo al crimen organizado? Mackenzie tomó notas como siempre, pero vi en sus ojos que había entendido algo importante. Los políticos mexicanos no habían sido corrompidos por los carteles. Habían elegido la corrupción porque era más fácil que la responsabilidad. Es por eso que no creo que mi testimonio haya cambiado realmente nada. Puede haber tumbado a algunos funcionarios específicos, puede haber desarticulado algunas operaciones particulares, pero no cambió el sistema que permite que existan esos funcionarios y esas operaciones. Mientras exista un país donde un alcalde puede ganar más dinero en un mes trabajando para los narcos que en todo su periodo trabajando para el pueblo, habrá alcaldes corruptos. Mientras exista un sistema donde es más seguro ser cómplice del crimen organizado que ser honesto, habrá funcionarios cómplices.
Y mientras exista una sociedad que prefiere culpar de todos sus problemas al crimen organizado, en lugar de reconocer que el crimen organizado es solo el síntoma visible de una enfermedad más profunda, seguirá habiendo mayos zambadas operando desde las sombras del poder. A veces pienso en qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente. Aquella tarde cuando don Aurelio me ofreció trabajar para él. Si hubiera dicho que no, si me hubiera quedado en mi barrio lavando carros o vendiendo elotes, si hubiera elegido la pobreza honesta en lugar de la riqueza manchada de sangre. Pero sé que es una fantasía. En el mundo donde crecí, donde creció mi hermano, donde crecieron miles de muchachos como nosotros, esa no era realmente una opción. Cuando tienes 14 años y ves a tu madre llorar porque no tiene dinero para comprar medicinas, cuando ves que los únicos hombres respetados en tu barrio son los que trabajan para los narcos, cuando entiendes que la honestidad es un lujo que solo pueden permitirse los que ya tienen todo, las decisiones se toman solas. No estoy justificando lo que hice. Maté gente inocente, destruí familias, ayudé a mantener un sistema que ha convertido a México en un infierno para millones de personas. Nada puede justificar eso, pero tampoco puedo fingir que tuve opciones reales cuando era un adolescente. Desesperado por salir de la miseria. El verdadero crimen no fue que muchachos como yo eligieran trabajar para los carteles. El verdadero crimen fue que un país entero permitió que trabajar para los carteles fuera la única opción viable para millares de jóvenes pobres. El verdadero crimen fue construir una sociedad donde la única movilidad social disponible pasaba por el narcotráfico. Por eso, cuando leo que García Luna fue condenado a 20 años de prisión, no siento satisfacción, siento tristeza. Porque García Luna no era un monstruo que se infiltró en el gobierno mexicano. García Luna era el producto inevitable de un sistema diseñado para producir García Lunas. Y mientras no cambie ese sistema, mientras México siga siendo un país donde la pobreza empuja a los jóvenes hacia el crimen, y la impunidad permite que los criminales lleguen al poder, seguirá habiendo García Lunas, seguirá habiendo mayos zambadas, y seguirá habiendo muchachos como Poncho Limón dispuestos a hacer cualquier cosa por escapar de la miseria. Mi historia no es la historia de un héroe que decidió hacer lo correcto después de años de hacer lo incorrecto. Mi historia es la historia de un país que ha normalizado tanto la corrupción que ya no sabe distinguir entre criminales y autoridades. Es la historia de un sistema que ha sobrevivido a todos los intentos de reforma, porque está diseñado para corrompir a cualquiera que trate de cambiarlo. Es la historia de México, un país donde los narcos no necesitan derrocar al gobierno porque ya son el gobierno. Un país donde la única diferencia entre un político y un sicario es que el político tiene que usar corbata para matar. Hoy tengo 42 años y una vida que técnicamente es segura. Tengo trabajo, casa, incluso algunos amigos que no saben nada de mi pasado. Pero sé que nunca seré realmente libre, porque cargas como la mía no se borran con nuevas identidades ni programas de protección. Se llevan hasta la tumba. Cada día me levanto sabiendo que soy un asesino que tuvo la suerte de sobrevivir a sus crímenes. Cada noche me acuesto sabiendo que hay familias en México que siguen esperando justicia por muertes que yo ayudé a planificar. Cada momento de paz que tengo en esta nueva vida está construido sobre la sangre de personas que nunca conocí, pero cuyas vidas destruí. No me arrepiento de haber colaborado con la justicia estadounidense. Fue lo único decente que hice en toda mi vida criminal. Pero tampoco me hago ilusiones de que mi testimonio haya salvado vidas o cambiado destinos. Lo único que hice fue confirmar lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a decir: que México es un narcoestado donde los verdaderos capos no viven en las montañas, sino en los palacios de gobierno. Si mi historia sirve para algo, espero que sea para que la gente entienda que el problema del narcotráfico en México no se va a resolver arrestando narcos. Se va a resolver el día que arrestar narcos y arrestar políticos sea la misma cosa. Porque hasta que eso no pase, seguirá habiendo muchachos de 14 años en los barrios pobres de Culiacán eligiendo entre la miseria honesta y la riqueza criminal. Y mientras esa siga siendo la única elección disponible, seguirá habiendo Ponchos Limones dispuestos a matar por el mayo zambada. Al final, mi nombre verdadero no importa. Mi nueva identidad no importa. Lo que importa es que esta historia sea contada para que la gente entienda que detrás de cada sicario hay un país que falló en darle opciones, y que detrás de cada político corrupto hay una sociedad que prefiere las mentiras cómodas a las verdades dolorosas. Esta es mi confesión. No pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo pido que sirva para algo, que sirva para que alguien en algún lugar entienda que México no tiene un problema de narcos. México es un problema de narcos disfrazado de país.